Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. Algunas semanas atrás, creo que un par de semanas atrás, me estaba montando en el carro a altas horas de la noche. Pues algunos van a saber de qué momento me refiero, ¿no? Y estoy montándome en el carro y cuando le doy al botón del vidrio para subirlo, ¿verdad? El vidrio se quedó trancado a la mitad. Y entonces yo así como, oye, este no era el mejor momento. Tengo que irme rápido, donde voy a ir no puedo dejar el vidrio abajo. ¿Y qué vamos a hacer ahora, no? Entonces yo dije, vamos a sacar de mi caja de herramientas, ¿verdad? Toda mi mejor experiencia y destreza en mecánica. Es decir, ninguna, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a tratar de arreglar el vidrio para tratar de irme. Y entonces yo tenía como dos herramientas nada más. Una de ellas era mi mano. La otra era una llave que no aplicaba para el asunto, ¿no? Y entonces yo empecé a despegar plástico ahí de la puerta, hasta que en un momento escuché un ¡prac! Y dije, ya, vamos a dejarlo hasta aquí, porque va a terminar dañando más de lo que ya se dañó. Vamos a irnos mejor en otro carro y dejamos la cosa para otro día. Sin embargo, tuve que ponerle, usted sabe, bolsa plástica. Gracias, yo estaba en el estacionamiento de la casa y bueno, yo confié en Dios en que no me iban a robar nada. No, normalmente no roba nada. Yo dije que no sea esta la noche donde alguien va a decidir entrar, porque mi carro va a ser como la presa, ¿sabes? Fácil de todo lo que están ahí en el estacionamiento. Entonces yo llevo el carro, ¿verdad? A que lo arreglen como en 2, 3 días después. Y el tipo, ¿verdad? En 15 segundos ya había desarmado la puerta. Entonces así como, oye, es increíble cuando tú tienes lo necesario, lo rápido que las cosas se pueden hacer. Es increíble cuando tú tienes las herramientas correctas, el conocimiento y la experiencia, lo rápido que tú puedes lograr algo comparado con alguien, ¿verdad? Como yo, que no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo y que seguramente en el camino iba a romper algo. Dígale a alguien al lado suyo, tienes lo necesario, querido amigo. Tienes lo necesario. Yo ciertamente no tenía lo necesario. ¿Sabes? ¿Has sentido alguna vez que no tienes lo necesario para afrontar una situación? ¿Te has sentido como yo, que quizás te toca arreglar el vidrio y no tienes las herramientas, no tienes el conocimiento, no tienes la experiencia? Y sabes, nos cuesta muchas veces en algunas situaciones de la vida afrontar los retos que tenemos por delante porque sentimos que no tenemos lo necesario. Muchas veces atravesamos periodos, ciclos, temporadas de la vida donde estamos enfermos, nuestra salud mental no está en su mejor momento, nuestra salud física a veces no está en su mejor momento, quizás perdemos un ser querido y eso nos causa dolor, tenemos más gastos que ingresos. ¿Cuánto le pasa eso aquí? No, a casi nadie. Y a veces uno no sabe cómo afrontar eso porque tengo que pagar muchas cosas, pero no tengo lo necesario, querido amigo. La situación del trabajo está muy intensa, el jefe se paró con la pierna izquierda, no con el pie, con la pierna entera izquierda, con la cadera izquierda entera, ¿sabes? Y la cosa se pone difícil, tu negocio no está dando los resultados que esperas y sientes no tengo lo necesario para afrontar el reto que tengo por delante. Algunos matrimonios pasan por momentos de crisis, algunas familias pasan por episodios difíciles donde hay conflictos, peleas. Y muchas veces en esas situaciones no sentimos que tenemos lo necesario para superar el reto que tenemos por delante. Y yo quiero que el día de hoy tú te vayas de este lugar con plena convicción de que, querido amigo, amiga, tienes lo necesario en el nombre de Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versos 2 y 3, esto lo escribe el apóstol Pablo para una iglesia, para los creyentes, para las personas que ya habían decidido seguir a Jesús. Miren lo que dice. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. La persona que usted tiene al lado, los problemas que él tiene, las dificultades que él tiene, las tentaciones que él sufre, no son muy distintas a las suyas, querido amigo. Todos tenemos problemas. Algunos tienen más problemas que otros, ciertamente, pero todos tenemos problemas. Y Pablo dice, y Dios es fiel, me encanta. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida, amén, para que puedan resistir. Ahora, usted piensa en la palabra tentación y usted dice de una vez pecado. ¿Sabe? Se trata de quizás temas así que son como incómodos de tocar. La lujuria,
Y entonces tentación en ese sentido, ¿no? La avaricia y tentación en ese sentido. Sin embargo, la palabra en el griego original en el cual fue escrito la carta de Pablo es peirasmos y significa dificultades o circunstancias que ponen a prueba nuestro carácter, que ponen a prueba nuestra fe y que ponen a prueba nuestra perseverancia. ¿Cuántas circunstancias usted y yo vivimos que ponen a prueba nuestra fe, nuestra perseverancia y nuestro carácter? ¿Sabe? Yo creo que todos enfrentamos peirasmos en algún momento. Todos vamos a pasar por momentos de prueba. Todos vamos a tener dificultades en algún momento. Las tentaciones no son solo pecados de los que no nos gustan hablar, son las pruebas que normalmente vivimos como seres humanos en un mundo donde hay profunda aflicción a nuestro alrededor. No estamos exentos como hijos de Dios de enfrentar muchas veces pruebas en nuestra vida. Ahora, en el contexto de este pasaje que Pablo escribe, él hace mención especial a algunos tipos de tentación. Ya en los versículos pasados, Pablo venía hablando de esos malos hábitos que tenemos muchas veces, que hacen daño a nuestra salud espiritual, los excesos y las conductas que van en contra de nuestros valores y principios cristianos. Pero la raíz de la palabra nos enseña que tentación no es solo aquello que nos lleva al pecado. Tentación es prueba también. Prueba de nuestra fe, prueba de nuestro carácter y prueba de nuestra perseverancia. Ahora, me encanta lo que Pablo dice. Y Dios es fiel en medio de tu prueba. Y Dios es fiel en medio de tu circunstancia. Y Dios es fiel en medio del momento en el que tu carácter, tu fe y tu perseverancia están siendo probadas. Dios es fiel. Y dice, y no les dará a ustedes una prueba mayor a la que están preparados para enfrentar. Es decir, que cuando tú y yo enfrentamos temporadas difíciles en la vida, ya Dios nos dio lo necesario para superarla. Es decir, que cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles de adversidad, cuando enfrentamos distintas pruebas de fe, de carácter, de perseverancia, Dios ya nos ha dado lo necesario para superarla, porque Él no nos va a probar por encima de nuestra capacidad para afrontar lo que tenemos por delante. Tienes lo necesario, querido amigo, para afrontar la prueba que tienes por delante, para afrontar el reto que tienes por delante. Dios ya ha dado la salida, dice Pablo, para la prueba que estás enfrentando el día de hoy. Ya lo ha provisto. Tienes lo necesario para enfrentar las situaciones cotidianas de la vida que ponen a prueba nuestra fe, que ponen a prueba nuestro carácter y que ponen a prueba nuestra perseverancia. Pablo escribe, Dios no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar y Él mostrará una salida. ¿Sabes? A veces nos cuesta identificar la salida. Y el tema no es que Dios no ha provisto la salida. El tema es que tú y yo estamos enfocados en el problema. El tema es que tú y yo pasamos demasiado tiempo pensando en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en lo que no está saliendo bien, en las cosas que no resultaron según yo esperaba, y no estamos viendo la salida que Dios está proveyendo desde ya para la prueba que tenemos por delante. Pero querido amigo, amiga, la Biblia nos promete que ya la salida está, que tienes lo necesario. Y tú y yo, si nos conectamos con Dios y conocemos el propósito que Él tiene para nuestra vida, por medio de la oración, por medio de su palabra, vamos a encontrar la salida para cada prueba que enfrentamos, porque Él ya la proveyó antes de que la tentación llegara. Yo recuerdo que cuando mi esposa dio a luz a mi hijo Ignacio, viene la doctora, la pediatra, después que se lo llevan, no sé, a hacerle qué, a chequear a ver si está todo bien. Yo estaba esperando ahí como que la. Y viene la doctora con un bebé en los brazos y me dice, aquí está su hijo. Y yo, ¿cuál hijo? ¿Cuál hijo? Y yo no sé, yo vine para acá a acompañar a mi esposa, déselo a ella, yo no sé. ¿Sabe? En ese momento, yo recuerdo que me abrumó el nivel de responsabilidad que yo estaba recibiendo. Y yo así como... Y esto, de aquí en adelante, este ser de aquí es mi responsabilidad. De aquí en adelante yo voy a tener que hacerme cargo de él. ¿Sabes? Era abrumador saber que ahora una vida humana estaba a tu cargo. Y recuerdo que le hice esa pregunta así como que, sí, excelente. Que era en serio lo del embarazo. En mi mente, fíjense como la mente nos juega muchas veces en contra. En mi mente,
yo no tenía lo necesario para ser padre. Y por eso mi cuerpo rechazaba el asunto, porque, pero ¿será que estoy preparado? ¿Será que tengo lo necesario? ¿Será que he aprendido lo suficiente? ¿Será que he tomado los pasos previos que debería para haberme preparado para este momento? ¿Saben? Muchas veces la mente nos juega en contra cuando estamos enfrentando una prueba y de plano creemos que no tenemos lo necesario. De plano decimos, no estoy preparado, no tengo las capacidades, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar. ¿Sabes? Y Dios es fiel. Y Él ya ha provisto una salida. Y Él ya te ha dado lo necesario. Y 6 años después todavía Ignacio está vivo, gloria a Dios. Para toda situación difícil que usted y yo vamos a enfrentar en la vida, que ponen a prueba nuestra fe, nuestra perseverancia y nuestro carácter, Dios ya ha provisto todo lo necesario para superarla en el nombre de Jesús. No hay nada que tú vayas a enfrentar para lo que Dios no te haya preparado desde ya, con la fuerza necesaria, la valentía necesaria, la fe necesaria para poder superarlo en el nombre de Jesús. Tiene lo necesario, querido amigo. Aunque muchas veces no lo parezca, tienes lo necesario. Aunque muchas veces creas que te faltan muchas cosas, Dios te ha dado lo necesario para enfrentar la prueba que tienes por delante en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Él está contigo. Y si Él está contigo, Él va a proveer todo lo necesario para superar tu prueba actual. Una de mis historias favoritas de la Biblia es la historia de David. Me siento muy identificado en algunas partes de esa historia, ¿no? La mayoría de la gente conoce a David por su episodio con Goliat. Y porque David venció al gigante. ¡Wow! ¡Qué tipo tan valiente! Debe haber sido alguien increíble, icónico, épico. Es un momento de la Biblia donde hay demasiada tensión y esa tensión explota como una película y él vence al gigante y la victoria y la euforia y todo eso. Pero detrás de esa historia hay una antecedente. Hay cosas que sucedieron antes para que David pudiese derribar al gigante. La mayoría de la gente lo conoce por eso, pero yo te voy a mostrar un lado de su historia que quizás desconoces. David era un niño, básicamente. Era un adolescente. Y en el momento en el que él está vivo, el rey de turno, que era Saúl, se vuelve loco. Pierde los estribos y empieza a sentirse como superior a Dios y hace que todo gire en torno a él. Y entonces ahora él siente que todo lo que tiene es porque él lo ha logrado. Y en algún momento Dios dice, yo he desechado a Saúl. Saúl no va a volver a ser rey de Israel. Ahora voy a levantar un nuevo rey y ese rey va a ser David. Y en aquel tiempo, para Dios ungir a un rey, para Dios seleccionar a un rey, enviaba a un profeta, que era una persona que tenía una conexión íntima con Dios y a quien Dios le daba dirección. Y este profeta iba a llegar a la casa de David para ungirlo como rey. Pero cuando lo ven llegar, su padre sale con los 7 hermanos de David. Y entonces le pone los 7 hermanos al profeta al frente. Y él mismo dice, alguno de estos tiene que ser, porque eran tipos bien parecidos, eran tipos fuertes, eran tipos de la milicia, reunían todas las cualidades necesarias para ser reyes de Israel. Pero el profeta en un momento dado, Dios le dice, no juzgues por su apariencia, no juzgues por su estatura, porque yo los he rechazado a todos. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves, le dice Dios al profeta. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. 7 hermanos, todos rechazados por Dios. Pero era tanto el rechazo del padre de David hacia él, que ni siquiera lo incluyó en la lista, que ni siquiera lo trajo al frente. Y el profeta le pregunta a Isaí, que era el padre de David, ¿son todos estos los hijos que tienes? Y me imagino que en un poquito de vergüenza, el tipo le dice, no, bueno, yo tengo un 8º hijo, pero yo no creo que sea ese. Yo no creo que ese sea el indicado. Es el pastor de ovejas. Él lo que hace es pastorear las ovejas de la casa. Y entonces el profeta le dice, mándalo a llamar. Y Dios pensaba algo totalmente diferente de lo que pensaba el profeta. Dios pensaba algo totalmente diferente de lo que pensaba el papá. Dios pensaba algo totalmente diferente de lo que pensaban los hermanos. Dios tenía un plan, porque amigo, amiga, para Dios lo importante no son nuestras capacidades. Para Dios lo importante no es nuestro intelecto, no es nuestros recursos.
Dios no va a hacer mucho con el dinero que tú tienes. ¿Sabe con qué sí Dios puede hacer mucho? Con nuestro corazón. ¿Sabe con qué Dios sí puede hacer mucho? Con el corazón humilde, necesario para reconocer que solos no tenemos lo necesario. Y ese era el corazón que tenía David. David sabía que él no era digno. Y eso era lo que lo calificaba. David sabía que no era digno de tal llamado. David sabía que no era digno de tal privilegio. Y era exactamente lo que otros consideraban una debilidad, lo que Dios consideraba su mayor fortaleza. ¿Sabe? Yo creo que tú y yo muchas veces podemos creer que la fortaleza en la vida viene de tener muchos recursos, de tener muchos talentos, de tener mucho dinero, de tener mucha influencia, de tener muchos seguidores en las redes sociales. Pero querido amigo, Dios busca corazones humildes que reconozcan que solos no pueden y que necesitan a Dios para darle todo lo necesario para enfrentar la prueba que tiene por delante. Los recursos para Dios no son nada. El talento para Dios no es nada. La influencia para Dios no es nada. Dios necesita en nosotros ver corazones humildes, rendidos a Él, que digan, solo no puedo. De ti viene lo necesario en el nombre de Jesús. ¿Sabe? David era un pastor de ovejas. Pero siendo pastor de ovejas, tenía la tarea de cuidar de su rebaño. Y en ese proceso David tuvo que luchar contra osos, lobos, leones, para poder proteger a sus insignificantes ovejas. Y en medio de eso, que nadie veía, que nadie sabía, Dios sí estaba viendo lo que David estaba haciendo. Cuando nadie estaba presente, la presencia de Dios estaba con David allí, enfrentando osos, enfrentando leones, enfrentando lobos, siendo diligente. ¿Sabe, amigo, amiga? En tu trabajo, cuando nadie te ve y eres honrado, la presencia de Dios está ahí. En tu lugar de familia, en tu casa, cuando tú tratas bien a tus hijos y cuando eres una persona respetuosa con tu pareja, quizás nadie lo ve, pero Dios está ahí y Dios ve lo que estás haciendo y Dios honra esa humildad y Dios honra esa integridad. No creas que porque no hay nadie viendo, lo que haces para Dios pasa desapercibido. Más bien es cuando nadie ve que lo que hacemos para Dios importa más. Porque no tenemos ningún tipo de recompensa cuando nadie está viendo más que la recompensa que viene de Dios. Y por eso Dios ama un corazón humilde. Porque un corazón humilde sabe que su recompensa no viene de talentos, no viene de recursos, no viene de capacidades. Viene de la presencia de Dios en nuestra vida, que nos favorece y que nos pone en lugares de influencia no por nosotros, sino porque Él está con nosotros. Entonces, lo que calificaba a David para ser rey no era la estatura, no era la experiencia, no era la preparación militar. David estaba calificado por su corazón. Y eso fue lo que lo llevó a ser ungido por el profeta como rey de Israel. Y yo anotaba esta frase, me llama la atención: humildad mata talento. Humildad mata talento. ¿Sabe? Yo creo que esto es algo que tenemos que recordar cada día de nuestra vida como hijos de Dios. Podemos ser muy talentosos, podemos tener muchas capacidades, podemos ser muchos recursos. Eso lo venera el mundo. Pero ¿usted sabe qué honra a Dios? La humildad que hay en nuestro corazón de reconocer que solos no podemos y que de Él va a venir lo necesario para enfrentar la prueba que tenemos por delante en el nombre de Jesús. David no era el candidato más calificado y seguramente usted y yo tampoco lo somos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mucho menos David era perfecto. David tenía fallas y defectos como todos, pero tenía la humildad necesaria para reconocer que no tenía lo que se necesitaba para ser el rey de Israel. Y fue esa humildad la que Dios usó para cuando le tocó enfrentarse contra Goliat. Entonces, lo que realmente importa cuando enfrentamos pruebas de fe, de carácter y de perseverancia, no es lo que tú sabes hacer, no es lo que tú crees conocer, no es tu intelecto, no es tu experiencia, no son tus recursos, es tu capacidad de reconocer
que necesitas que Dios esté contigo para enfrentar y vencer la prueba que tienes por delante. No son tus recursos los que te van a sacar de la prueba. No son tus capacidades los que te van a sacar de la prueba. No es tu intelecto, no son los contactos. No es que el negocio turbio que te propusieron. No es la amiga esa que te gusta la que te va a sacar de la tristeza. Querido amigo, reconoce que solo no puedes en tu situación. Y Dios va a obrar a tu favor y te va a dar todo lo necesario para superarla. Corazón humilde recurre a un Dios que provee en medio de la escasez. Un corazón humilde recurre a un Dios que sana en medio de la enfermedad. Un corazón humilde recurre a un Dios que abre puertas cuando todas parecen estar cerradas, porque reconocemos que nuestra ayuda viene de Él, nuestro refugio está en Él, y Él es quien sustenta nuestras vidas. Humildad mata talento, querido amigo, en el reino de Dios. ¿Sabe? Si Dios está contigo, tienes todo lo necesario para enfrentar la prueba que tienes hoy por delante. Y ciertamente, al igual que David, va a haber un día donde vas a enfrentar a un gigante. Y si Dios está contigo, quiero que sepas que tienes todo lo necesario para derribarlo. Y aquí viene Goliat. Esta es la historia, ¿sabes?, llegando a su clímax. Poco después de cuando David es ungido como rey, le toca enfrentar su más grande prueba hasta el día de hoy. Ya no eran osos, ya no eran leones, ahora era un tipo de 3 metros. Yo no sé si ustedes conocen a Ronald, que viene por ahí aquí a la iglesia. Ronald mide 2. Imagínense Ronald con 1 metro más alto. O sea, da como miedo Goliat. Y Goliat se para frente al ejército de Israel a humillarlos, a avergonzarlos. Se burlaba de su Dios, se burlaba de ellos y no había nadie dispuesto a enfrentar el gigante que tenían por delante. Y yo creo que tú y yo muchas veces estamos parados frente a unos cuantos gigantes. Muchas veces la situación de nuestro país se para delante de nosotros y decimos, está como gigante eso. Muchas veces la situación de nuestro matrimonio se para delante de nosotros y está como complejo eso, está como difícil eso. Muchas veces nuestro corazón se convierte en nuestro propio gigante, nuestra mente se convierte en nuestro propio gigante y nos cuesta sobreponernos a esos pensamientos intrusivos y negativos que nos inundan muchas veces. Y ese es nuestro gigante. Todos vamos a enfrentar en algún momento una prueba que va a ser nuestro gigante en la vida. Pero quiero que sepas esto: si Dios está contigo, tienes todo lo necesario. Si Dios está contigo, tienes todo lo necesario. Si Dios está contigo, tienes todo lo necesario para derribar los gigantes que se paren delante de ti. Y David lo sabía. Pero ¿sabe qué hacía la gente a su alrededor cuando David le dijo al rey, yo voy a enfrentar al gigante? Tú como un muchacho de 14, 15 años contra un gigante de 3 metros. Todo el mundo se empezó a burlar. Todo el mundo se empezó a reír. Tú no tienes lo necesario. ¿Cuántas veces la gente te ha dicho eso a ti quizás? Pero miren cómo transcurre este episodio. Primera de Samuel, capítulo 17. Después puede leer toda la historia. Yo voy a leer un fragmento nada más. No seas ridículo, le respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Ah, gran broma pues. ¿Qué se compara a eso con un gigante de 3 metros? Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de la boca. Y sigue diciendo, por favor, chamo, ¿qué le ocurre de verdad? Si el animal me ataca, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor, y aquí viene la parte increíble, que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará del filisteo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, casco de bronce, cota de malla. David se los puso, se montó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido de esa manera. Hay tanto que se puede sacar de esto. Puedo hacer como 4 prédicas de esto. No puedo andar con todo esto, le dijo al rey. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó y tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor, porque eso era lo que él sabía hacer. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo.
Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas rojas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Y David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hay demasiado en esta historia que yo puedo sacar de aquí, ¿no? Pero voy a hacer algunas pequeñas observaciones. David no se iba a poner algo que lo iba a hacer avanzar más lento, que lo iba a hacer menos ágil. Amigo, tú y yo muchas veces, toda la vida podría decir yo, nos vamos a estar poniendo caretas y vamos a tratar de hacer cosas que no son lo de nosotros. Y vamos a estar buscando hacer cosas que todo el mundo está haciendo, pero resulta que eso no te queda. Resulta que eso no es lo tuyo. Resulta que eso no es lo que Dios te ha dado. Y David busca lo que Dios le había enseñado, el talento que tenía, las armas que tenía, lo que él sabía hacer. Y se quita de encima todo el peso innecesario. Y se quita de encima toda la envidia. Y se quita de encima todas las inseguridades. Y se quita de encima todo el temor. Y se quita de encima todos los rollos de la cabeza que tenía de este gigante es demasiado alto. Y dice: yo voy a usar lo que Dios me ha dado. Yo voy a usar lo que tengo en mi mano. Yo voy a usar lo que siempre he sabido hacer. Y voy a usarlo en su contra. ¿Sabes? ¿Qué tienes tú en tu mano hoy? ¿Sabes? La gente suele subestimar lo que Dios ha puesto en su mano. Y cuando empiezan a pensar en los retos y los gigantes que tienen por delante, lo único que viene a su mente es: no tengo lo necesario. Querido amigo, amiga, lo que tienes en tu mano, lo que sabes hacer, lo que Dios te ha dado, tu familia, tu trabajo, tu negocio, tus capacidades, es más que suficiente para lo que Dios va a hacer en tu vida. Es más que suficiente para vencer tu prueba. No es lo que otras personas piensan que necesitas. Es lo que Dios te ha dado, lo que Él va a usar para sacarte de donde está el día de hoy, para vencer tus gigantes, para derribar tus muros y para llevarte a lo que Él te ha prometido en el nombre de Jesús. Ya tienes en tu mano lo necesario para superar la prueba que tienes por delante. Ya está en tu mano. A los ojos de todos, tal como muchas veces la gente nos ve a nosotros, David no tenía lo necesario. ¿Sabe? Hace 3 años mi esposa y yo tomamos el reto de asumir el liderazgo de esta iglesia. Mi pastor confió en mí, no sé por qué todavía, pero él tuvo ese voto de confianza, Dios lo dirigió y me dice: ok, Alejandro, tú vas a asumir esta responsabilidad. Hace ya 3 años de eso, 4 años desde que empezamos, pero 1 año que la gente no sabía que había empezado ese proceso. 3 años oficialmente. Y yo le puedo asegurar con toda seguridad que todo el mundo que está a mi alrededor debe haber dicho: no, chicos, que va a tener lo necesario ese loco. Primero, nunca se ha congregado aquí. Y aparte de eso, es un muchacho, tiene 30 años. ¿Qué va a saber él? Comparado con este pastor de nosotros que tiene 12 años en esta iglesia, 40 años de ministerio, él no tiene lo necesario. Y yo también pensaba que no tenía lo necesario. La verdad es que yo en ese momento le digo: pero es que yo me he dado cuenta que quizás esto no es lo mío, que creo que Dios me va a usar para otras cosas. Si quiere me invita a predicar un domingo que otro, pero yo creo que asumir todo así es como mucho con demasiado. ¿Sabe? Y humanamente hablando, siendo muy honesto, yo no tengo lo necesario. Humanamente hablando, cuando yo hablo con una persona de 60 años y me dice: pastor, me está pasando eso, aconséjeme, yo: usted me lleva 24. Aconséjeme usted a mí. ¿Cómo le ha ido para poder llegar a esa edad? Humanamente hablando, uno no tiene lo necesario nunca. Humanamente hablando, cuando tú vas a enfrentar diferentes pruebas en tu vida, querido amigo, siempre vas a sentir que no tienes lo necesario. La historia de David me enseña esto: si Dios está contigo, si el favor y la gracia de Dios van contigo en lo que estás haciendo, si la presencia de Dios está caminando contigo en los pasos que estás dando, querido amigo, tienes todo lo necesario y más para enfrentar la prueba que tienes por delante.
sea lo que eso sea. Escasez, problema, enfermedad, ¿sabe? Angustia, preocupación, una salud mental deteriorada, lo que sea que hoy día estés enfrentando, si Dios va contigo en cada paso del camino, tienes todo lo necesario para superar lo que tienes por delante en el nombre de Jesús. Puede no parecerlo, pero Dios te ha dado todo lo necesario para enfrentar la prueba que tienes por delante y para derribar el gigante que se está levantando frente a ti. Para ayudarle, el rey le dice a David, ponte mi armadura. Pero este es el tema. David sabía que la victoria no podía venir de armaduras, ni de cascos, ni de espadas. Porque humanamente hablando, era imposible que ese muchacho iba a derrotar a ese gigante. Entonces David se las lanzó todas, se las jugó todas. No, a mí no me den nada de eso, yo voy ahí yo solo, tal como soy. Con mis errores, con mis defectos, con mi pasado, con mis problemas, con mis angustias y mis preocupaciones, pero de la mano de Dios, pero con Dios de mi lado. Y voy a depender 100% de Él y voy a usar lo que Él me ha dado, lo que tengo en mi mano para enfrentar el reto que tengo adelante. Y Él me va a dar la victoria y no va a quedar duda que tuvo que ser Dios. David no tenía lo humanamente necesario para vencer. Y usted y yo muchas veces tampoco. Muchas veces vamos a enfrentar problemas que son más grandes que nuestras capacidades. Y aquí es donde tú y yo tenemos que tomar la decisión. ¿En dónde vamos a poner nuestra confianza? ¿Vamos a confiar en escudos? ¿Vamos a confiar en espadas? ¿Vamos a confiar en preparación? ¿Vamos a confiar en experiencia? ¿Vamos a confiar en dinero? ¿Vamos a confiar en conexiones? ¿O vamos a confiar en la gracia y el favor de Dios? ¿O vamos a confiar en la presencia de Dios? ¿O vamos a confiar en el poder de Dios? ¿Sabe? En retos de fe y de perseverancia que tenemos por delante, tu mayor recurso no es lo que tienes. Tu mayor recurso es quién va contigo a la batalla. Ese es tu mayor recurso. Porque si Dios está contigo, tienes todo lo necesario. ¿Sabe? David dijo, si Dios está conmigo, no hay gigante que no pueda ser derribado. Y tú tienes que decírselo a tu circunstancia también. Si Dios está conmigo, no hay batalla que yo no pueda vencer. Y tú tienes que decírselo también a la tuya. Si Dios está conmigo, no hay ejército que yo no pueda derrotar. No van a ser mis recursos, seguro. No va a ser mi intelecto, querido amigo. No van a ser nuestros talentos. No van a ser nuestros contactos los que nos van a sacar de la prueba en la que estamos hoy. Va a ser la gracia y el favor sobrenatural de Dios en nuestra vida, que van a luchar nuestras batallas y que van a derribar a los gigantes que tenemos por delante, para que en nuestra mano siempre haya un testimonio para compartir de lo que el poder de Dios puede hacer en nuestra vida, porque de eso se trata. Hoy día hablamos de David y Goliat, ¿y sabe quién venció a Goliat? Dios, para que todos pudiésemos ser inspirados por esta historia y cuando tengamos gigantes por delante podamos decir, así como Dios lo hizo por él, Dios lo puede hacer por mí también. Él va a derribar mis gigantes, Él va a vencer en mis batallas, Él me va a dar lo necesario para superar lo que tengo delante en el nombre de Jesús. Si Dios está contigo, amigo, tienes todo lo necesario para enfrentar lo que sea que tienes por delante. No fue ni la piedra, que no era nada comparado con el gigante. No fue la onda, no fue la experiencia, no fue la destreza de David. ¿Sabe qué fue? Un corazón lleno de fe y un corazón lleno de valentía, que confió ciegamente en el poder de Dios para derribar el gigante que tenía adelante. Y yo quiero compartirte esta frase. Un corazón lleno de fe y valentía es todo lo necesario para derribar los tuyos. Es todo lo necesario para superar las mayores pruebas de tu fe, para superar las mayores pruebas de tu carácter y para superar las mayores pruebas de tu perseverancia. Si hoy estás enfrentando problemas en tu matrimonio, si tu familia hoy está en conflicto, si no encuentras oportunidades laborales que te den el dinero necesario para sostener tus gastos, si quizás te sientes estancado en este episodio de tu vida, si quizás has estado experimentando depresión, si hoy te sientes triste por cosas que sucedieron, amigo, amiga, tu mayor recurso no es lo que sabes,
no es la experiencia, no son las destrezas. Tu mayor recurso es la gracia de Dios que te va a sacar de ese lugar y te va a llevar a vencer todo gigante que se ponga por delante en el nombre de Jesús. Termino aquí. Hoy 13 de abril de 2025. Tienes todo lo necesario. Hoy 13 de abril de 2025, enfrentando la prueba que sea que estás enfrentando, el gigante que sea que estás enfrentando, ¿sabes qué? Tienes todo lo necesario para vencerlo, para avanzar, para encontrar nuevos propósitos y planes de Dios para tu vida. No hay tentación o prueba para la que Dios no provea una salida. No hay problema para el que Dios no tenga ya una solución. No hay enfermedad para que la promesa de Dios de sanidad en tu vida no se materialice. No hay gigante frente a ti que Dios no pueda derribar. Hoy 13 de abril de 2025 tienes todo lo necesario para enfrentar el reto que tienes por delante. Y muchas veces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué va a usar Dios para sacarme de esta prueba? ¿Qué va a usar Dios? ¿Cuáles son mis piedras? ¿Cuál es mi onda? ¿Cuál es mi conocimiento que tengo que poner en práctica en esta situación? Y este es uno de mis pasajes favoritos de Jesús, de las parábolas. Mateo capítulo 25 nos enseña la parábola de los talentos. Llega un hombre y le dice a 3 personas: aquí tienes 1, aquí tienes 3, aquí tienes 5. Te los voy a dar a todos y ustedes tienen eso en su mano y lo van a multiplicar. ¿Qué vas a hacer tú? No sé. ¿Qué vas a hacer tú? No sé. ¿Qué vas a hacer tú? No sé, pero te estoy dando algo para que puedas hacer algo con eso. ¿Saben? Muchas veces tú y yo menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Y tenemos una mentalidad que lo único que ve en nuestra vida es escasez, que lo único que ve es carencia. Y entonces pasamos por pruebas y decimos: no tengo lo necesario, no tengo los recursos, no tengo los conocimientos, no tengo las personas, no tengo las oportunidades. Querido amigo, amiga, Dios te ha dado ya lo necesario para enfrentar y superar la prueba que tienes por delante. ¿Qué está en tu mano? Esa es la pregunta. ¿Qué hay en tu mano? Porque lo que hoy está en tu mano es suficiente. Lo que hay hoy en tu mano es suficiente para derribar al gigante. Lo que hay hoy en tu mano es suficiente para tu siguiente nivel de crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Pero ¿qué estás haciendo con eso? Determina cuánto tiempo vas a pasar en la temporada en la que estás hoy. Porque hasta que no valores lo que Dios te ha dado hoy, no vas a poder llegar hasta donde Él quiere llevarte mañana, en el nombre de Jesús. Así que usa bien lo que tienes en tu mano, inviértelo, úsalo para su reino, usa lo que Dios te ha enseñado, lo que Dios te ha dado, lo que tienes en tu mano y ponlo a trabajar, porque de allí va a salir tu milagro, de allí va a salir el cambio, de allí vas a superar la prueba. Es con lo que tienes en la mano. Olvídate de lo que no tienes, porque por eso no podemos hacer mucho. Usa lo que tienes en tu mano. Y sabes, el Espíritu Santo me decía esto y yo digo: tenemos que escucharlo mucho más de lo que va a ser nada más hoy. Péguelo en la nevera, grábelo en el celular, grábelo con su voz y repítaselo todas las mañanas. Escúcheme, Dios puede hacer con lo poco que tienes mucho más de lo que imaginas. Dios puede hacer con lo poco que tienes hoy mucho más de lo que imaginas en el nombre de Jesús. Nunca menosprecies lo que Dios ha puesto en tu mano, porque puede parecer poco, pero en las manos de Dios Él puede hacer mucho más de lo que tú puedes imaginar en el nombre de Jesús. Pero esta es la verdad: un corazón lleno de temor, de inseguridad, de pereza, de flojera, difícilmente va a poder salir de la prueba que tiene por delante. Pero cuando nos llenamos de fe y cuando nos llenamos de valentía y usamos lo que Dios ha puesto en nuestra mano, no hay Goliat que se pueda parar frente a ti y a mí que tú y yo no podamos derribar por el poder de la gracia de Dios. Así que si hoy enfrentas fuertes pruebas, si hoy estás delante de un gigante, si hoy has estado enfrentando problemas que no sabes cómo superar, quiero recordarte que la salida está en tu mano,
que lo que Dios va a usar para que lo derribes está en tu mano. Sea cual sea el problema, ya Dios ha provisto la salida. Sea cual sea la prueba, ya Dios te ha dado la victoria. Así que toma lo que tienes en tu mano, enfrenta al gigante, porque la victoria viene del Señor. Lo más valioso que tienes ni siquiera va a ser eso. Lo más valioso que tienes es el respaldo de Dios, que puede usar muy pocas cosas, cosas insignificantes, como un joven, un adolescente, sin mucha preparación, como una piedra y una onda para derribar gigantes. Tu mayor recurso, querido amigo, no es tu dinero. Tu mayor recurso no son tus conocimientos. Tu mayor recurso no son tus destrezas o tu intelecto. Tu mayor recurso es la gracia y el favor de un Dios todopoderoso que está dispuesto a convertir lo poco que tú tienes en más de lo que imaginas. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios está contigo, tienes todo lo necesario. Repítelo conmigo, tengo todo lo necesario en el nombre de Jesús para vencer. Amén. Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie conmigo. Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.